¿Pueden creer que una familia puede simplemente desaparecer en la víspera de Navidad? Tengo 60 años y nunca imaginé que pasaría esta fecha más sagrada del año completamente sola en mi casa de Sevilla. Mi nombre es Isabel, y esta es la historia más dolorosa y, al mismo tiempo, más reveladora de mi vida. Era el 24 de diciembre de 2023. La casa que siempre había sido el centro de las celebraciones navideñas de la familia Herrera estaba sumergida en un silencio ensordecedor. Ninguno de mis 3 hijos, Alejandro, Esperanza y Valentina, había aparecido. Ninguna llamada telefónica. Ningún mensaje. Solo el eco de mis propios pasos por los pasillos vacíos. Me levanté ese día como siempre lo hacía en Nochebuena, a las 6 de la mañana, con el corazón lleno de expectativa y las manos ya temblorosas de emoción. Durante 40 años, esta había sido mi rutina sagrada. Primero, encendía las velas del altar familiar que tenía en el salón, donde guardaba las fotografías de mis padres y de mi difunto esposo Antonio. Luego, ponía la radio en la emisora que transmitía villancicos tradicionales andaluces, esos que mi madre solía cantarme cuando era pequeña. La cocina se llenaba de aromas familiares, el olor a canela de los polvorones que había preparado la noche anterior, el perfume de las naranjas que había comprado especialmente para decorar la mesa, el aroma del incienso que siempre quemaba en Navidad. Todo estaba exactamente como debía estar, excepto por una cosa: mis hijos no estaban ahí. Preparé la cena como siempre había hecho en los últimos 40 años. El pavo asado con hierbas aromáticas que había aprendido de mi suegra, las croquetas de jamón que eran la receta secreta de mi abuela Dolores, el turrón de Alicante que todos adoraban y que compraba cada año en la misma confitería del barrio de Triana. La mesa estaba puesta para 8 personas. Yo, mis hijos, mis nietos. Manteles blancos bordados a mano, la vajilla de porcelana que había heredado de mi madre, las copas de cristal que brillaban bajo la luz del candelabro. Pero a las 8 de la noche, cuando deberíamos estar brindando con cava y compartiendo los primeros abrazos navideños, yo estaba sola, mirando las sillas vacías. Cada silla tenía su historia: la de Alejandro, donde solía sentarse desde niño porque era el lugar desde donde mejor podía ver el televisor; la de Esperanza, siempre al lado de la cocina porque le gustaba levantarse a ayudarme; la de Valentina, frente a la ventana porque le encantaba mirar las luces navideñas del jardín. Mis manos temblaban mientras me servía un plato solo para mí. No era hambre, era desesperación. Una desesperación que me carcomía el alma como un ácido lento y silencioso. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Dónde había fallado como madre? Las preguntas martillaban en mi cabeza como las campanas de la Giralda en las noches de viento. La casa, que durante décadas había sido el refugio de risas infantiles, discusiones adolescentes y confidencias adultas, ahora se sentía como un mausoleo. Cada habitación guardaba recuerdos que ahora me dolían como heridas abiertas. En el salón, la alfombra donde Alejandro había dado sus primeros pasos. En la cocina, la marca en la pared donde medía la altura de las niñas cada cumpleaños. En el pasillo, las fotografías de graduaciones, bodas, nacimientos de nietos. Me senté en mi silla de siempre, la que estaba en la cabecera de la mesa, y traté de comer. Cada bocado sabía a lágrimas saladas. El pavo, que había quedado perfecto como siempre, ahora me sabía a cartón. Las croquetas, doradas y crujientes, se me atragantaban. El turrón, dulce y aromático, me resultaba amargo como la hiel. Eran las 9 de la noche cuando decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida: escribir una carta. No para enviar, sino para entender. Para poner en papel toda la dor que estaba ahogando mi corazón. Para intentar encontrar respuestas a preguntas que me atormentaban desde hacía meses. Me levanté de la mesa, dejando la cena intacta, y fui hasta mi habitación. Allí, en el escritorio que había pertenecido a mi madre, guardaba mi papel de carta favorito, aquel con pequeñas flores violetas que me había regalado Esperanza en mi último cumpleaños. Tomé mi pluma de tinta azul, la misma que había usado para escribir las primeras cartas de amor a Antonio, y me senté bajo la luz cálida de la lámpara de mesa. Mis queridos hijos. Las palabras comenzaron a fluir como un río que había estado represado durante demasiado tiempo. La tinta azul se deslizaba por el papel como lágrimas silenciosas, cada palabra cargada de un dolor que había estado guardando en lo más profundo de mi corazón. Mientras escribía, podía sentir la presencia de mis hijos en cada rincón de la casa. Alejandro, mi primogénito, el niño serio que siempre había sido mi pequeño hombre,
el que me ayudaba a cargar las bolsas del mercado y me protegía cuando su padre llegaba tarde del trabajo. Esperanza, mi guerrera, la que nunca se dejaba vencer por nada, la que había heredado mi carácter fuerte y mi determinación. Y Valentina, mi bebé, la que siempre sería mi niña pequeña, sin importar cuántos años tuviera. La pluma se deslizaba por el papel con una fluidez que me sorprendía. Era como si las palabras hubieran estado esperando durante años el momento exacto para ser liberadas. Escribí sobre noches de insomnio cuidando fiebres, sobre sacrificios silenciosos que había hecho para que ellos tuvieran todo lo que necesitaban, sobre miedos que nunca había confesado a nadie. Fuera, las campanas de la iglesia de Santa Catalina comenzaron a sonar, anunciando la llegada de la medianoche. Navidad había llegado oficialmente, y yo estaba más sola que nunca en mi vida. Pero algo extraño sucedía. Mientras más escribía, más ligera me sentía. Era como si estuviera confesando no solo a ellos, sino a mí misma. Como si estuviera liberando un peso que había estado cargando en silencio durante décadas. Las páginas se iban llenando de tinta azul, de confesiones que nunca había tenido el valor de hacer, de verdades que había guardado en el fondo de mi corazón. Escribí hasta que mis ojos se cerraron de cansancio, hasta que mis dedos se entumecieron de sostener la pluma, hasta que el papel se llenó de palabras que necesitaban ser dichas. Cuando levanté la vista, el reloj marcaba las 4 de la madrugada. Había escrito durante horas sin parar, perdida en mis pensamientos, en mis recuerdos, en mi dolor. Pero por primera vez en meses, sentía algo parecido a la paz. Como si finalmente hubiera encontrado una manera de vaciar mi corazón de tanto sufrimiento acumulado. ¿Puedes imaginar lo que una madre abandonada escribe en la soledad de la Navidad? Esta carta cambiará todo lo que piensas sobre familia y perdón. Suscríbete al canal y descubre el secreto que Isabel guardó durante décadas, un secreto que te hará repensar todos tus conceptos sobre el amor maternal. Mientras escribía, las memorias llegaron como una avalancha imparable. Cada palabra que plasmaba en el papel despertaba recuerdos que había enterrado en lo más profundo de mi corazón. Me acordé de Alejandro, mi hijo mayor, cuando tenía 5 años, corriendo por toda la casa con su caballito de madera en la Navidad de 1985. Siempre había sido el más cariñoso, el que me abrazaba más fuerte, el que se quedaba despierto esperándome cuando llegaba tarde del trabajo de limpieza en las oficinas del centro. En aquellos tiempos, éramos pobres pero felices. Antonio trabajaba en la construcción y yo limpiaba oficinas por las noches para llegar a fin de mes. Alejandro era mi pequeño ayudante, cuidaba de sus hermanas menores mientras yo preparaba la cena con los pocos ingredientes que teníamos. Recuerdo vívidamente cómo él, siendo apenas un niño, me ayudaba a peinar a Esperanza y a dar el biberón a Valentina. Pero algo cambió cuando él creció. Tal vez fue cuando descubrió que su padre no era realmente su padre biológico. Fue en su 17º cumpleaños, durante una discusión familiar, cuando las palabras salieron de mi boca sin pensarlo. «No eres hijo de Antonio», le grité en un momento de rabia ciega. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Alejandro se quedó petrificado en el marco de la puerta, sus ojos oscuros tan parecidos a los míos llenándose de una tristeza que jamás podré olvidar. «¿Qué has dicho, mamá?» Su voz era apenas un susurro, pero cortaba el aire como un cuchillo afilado. Antonio, que estaba sentado en su sillón leyendo el periódico, bajó las páginas lentamente y me miró con una expresión que nunca había visto antes. «Isabel, ¿qué acabas de decir?» La voz de mi esposo temblaba, no de ira, sino de dolor. Un dolor profundo que yo había causado con mi lengua venenosa y mi incapacidad para controlar mis emociones en momentos de tensión. Esa noche, después de que Alejandro saliera de casa dando un portazo que resonó en toda la casa como un eco de mi propio fracaso, Antonio y yo tuvimos la conversación más difícil de nuestro matrimonio. Le conté todo, sobre Ramón, el hombre que había conocido antes que él, sobre la noche de pasión que resultó en el embarazo de Alejandro, sobre cómo había mentido durante 17 años para proteger a nuestra familia. «¿Por qué nunca me lo dijiste, Isabel?» Antonio tenía lágrimas en los ojos, pero no era ira lo que veía en ellos. Era decepción. Una decepción que dolía más que cualquier grito o reprochez. Yo lo habría criado como mi propio hijo de todas formas. Tú lo sabes. Y tenía razón. Antonio era un hombre bueno, un hombre que había amado a Alejandro desde el primer día, que le había enseñado a andar en bicicleta, que había ido a todas sus reuniones escolares, que había trabajado horas extras para comprarle sus primeras zapatillas de fútbol.
Para él, Alejandro era su hijo, con sangre o sin ella. Pero yo había elegido la mentira. Había elegido el camino fácil, pensando que estaba protegiendo a mi familia, cuando en realidad estaba construyendo una bomba de tiempo que finalmente explotó esa noche terrible. Esperanza, mi hija del medio, siempre había sido la más rebelde. A los 15 años, me desafió por primera vez de una manera que me marcó para siempre. Tú no eres una madre de verdad, Isabel. Eres una mentirosa. Sus palabras me cortaron como navajas, porque sabía que tenía razón. Ella había escuchado la discusión entre Antonio y yo esa noche. Había descubierto la verdad sobre su hermano mayor y había perdido la confianza en mí para siempre. Esperanza siempre había sido intuitiva, demasiado inteligente para su propia tranquilidad. Desde pequeña, había algo en sus ojos que me decía que veía más allá de las apariencias. Cuando tenía 8 años, me preguntó por qué Alejandro no se parecía a papá. Tiene tus ojos, mamá, pero no tiene nada de papá. Sus palabras inocentes me helaron la sangre en aquel momento. Durante años, traté de compensar mi culpa siendo más estricta con ella, pensando que la disciplina la ayudaría a ser una mejor persona. Pero lo que conseguí fue alejarla más de mí. Cada regaño se convertía en una pared más alta entre nosotras. Cada castigo era una piedra más en el muro que estaba construyendo sin darme cuenta. Recuerdo la noche en que cumplió 18 años. Había preparado una cena especial, había invitado a sus amigas, había comprado el vestido que tanto había deseado. Pero cuando llegó el momento de soplar las velas, me miró directamente a los ojos y dijo: «Deseo que algún día tengas el valor de decir la verdad, mamá. Sobre todo». No entendí completamente lo que quería decir hasta años más tarde, cuando me di cuenta de que ella sabía muchos más secretos de los que yo imaginaba. Esperanza había crecido observando, analizando, guardando información como si fuera una detective privada en su propia casa. Y luego estaba Valentina, mi cacula, la princesita de mis ojos. Ella era diferente desde el nacimiento. No solo físicamente, era más pequeña, más frágil, necesitaba cuidados especiales, sino también emocionalmente. Valentina tenía una sensibilidad que a veces me asustaba. Podía percibir las emociones de las personas como si fuera un radar humano. Cuando tenía 3 años, me encontró llorando en la cocina después de una discusión particularmente dura con Antonio. Se acercó a mí con sus pasitos inseguros, puso su pequeña mano en mi mejilla y me dijo: «No llores, mami. Valentina está aquí». Su voz era como un bálsamo para mi alma herida. Tal vez por eso siempre la traté de forma diferente. Tal vez por eso siempre fui más protectora con ella. Alejandro y Esperanza eran fuertes, independientes, capaces de defenderse solos. Pero Valentina era como una flor delicada que necesitaba cuidados constantes. Durante años, pensé que estaba siendo una buena madre al dedicarle más tiempo y atención. Pero ahora, escribiendo esta carta en la soledad de mi cocina, me doy cuenta de que tal vez estaba siendo injusta con mis otros hijos. Tal vez ellos también necesitaban esa atención especial, esa dedicación extra, esos cuidados que yo reservaba solo para Valentina. En la carta, comencé a confesar todo. Cada mentira que había dicho, cada momento en que elegía un hijo por encima de los otros, cada vez que fallé como madre. Escribí sobre las noches sin dormir, sobre los sacrificios que hicieron que ellos nunca supieron que hice, sobre el miedo constante de perderlos. «Perdónenme por no haber sido la madre perfecta que ustedes merecían», escribía, las lágrimas borrando algunas palabras antes de que la tinta se secara. «Perdónenme por todas las veces que elegí mal, que dije las palabras equivocadas, que amé de forma imperfecta». Escribí sobre las madrugadas en que me quedaba despierta preocupándome por ellos cuando salían con sus amigos. Sobre las veces que mentí diciéndoles que no tenía hambre para que ellos pudieran comer más. Sobre los trabajos extra que tomé en secreto para poder comprarles los regalos de Navidad que tanto deseaban. Escribí sobre el día en que Alejandro me dijo que se mudaba a Madrid para trabajar. Cómo fingí estar contenta por él mientras por dentro se me partía el corazón. Cómo lloré durante horas después de que se fuera, sintiendo que estaba perdiendo a mi pequeño ayudante para siempre. Escribí sobre la graduación de Esperanza, cuando se graduó como abogada. Cómo me sentí tan orgullosa pero también tan pequeña al lado de su éxito. Cómo me pregunté si habría sido mejor madre si hubiera tenido más educación, si hubiera podido guiarla mejor en sus estudios. Escribí sobre el día en que Valentina se casó.
Cómo me alegré por su felicidad, pero también sentí que estaba perdiendo a mi bebé para siempre. Cómo me quedé despierta toda la noche después de la boda, mirando las fotos de cuando era pequeña, preguntándome dónde había quedado mi niña. La casa estaba tan silenciosa que podía oír el reloj de la sala marcando cada segundo que pasaba. Medianoche había llegado y se había ido, y yo seguía ahí, escribiendo, confesando, liberando décadas de secretos guardados. Continué escribiendo hasta que el amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas de la cocina. Página tras página de verdades que nunca había tenido el valor de decir. Página tras página de amor desesperado, de arrepentimiento profundo, de esperanza casi muerta pero aún palpitante en algún rincón de mi corazón. Pero había algo en la carta que sabía que cambiaría todo. Un secreto que había guardado durante 30 años, desde que Valentina nació. Un secreto que explicaría por qué siempre la traté de forma diferente, por qué siempre fui más protectora con ella, por qué cada día con mi hija menor era un regalo que recibía con gratitud y terror al mismo tiempo. Valentina no era simplemente especial, ella era un milagro andante. Cuando nació, el 15 de marzo de 1993, los médicos del Hospital Universitario Virgen del Rocío me dijeron algo que jamás podré olvidar. Señora Herrera, su hija tiene una malformación cardíaca muy grave. No creemos que viva más de unos pocos meses. El mundo se detuvo en ese momento. Recuerdo vívidamente cómo las palabras del doctor flotaron en el aire como pájaros negros, cómo Antonio se aferró a mi mano hasta hacerme daño, como Alejandro y Esperanza, que habían venido corriendo desde el colegio para conocer a su hermana, se quedaron en la puerta del hospital sin entender por qué todos los adultos estaban llorando. ¿Qué significa eso exactamente, doctor?, preguntó Antonio con una voz que no reconocí. Era una voz quebrada, desesperada, la voz de un hombre que acababa de recibir la peor noticia de su vida. El doctor García, un hombre mayor con gafas gruesas y manos temblorosas, nos explicó con una paciencia infinita que Valentina había nacido con algo llamado síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. Es una condición muy rara, nos dijo, donde el lado izquierdo del corazón no se desarrolla correctamente. Sin cirugía, los bebés no suelen sobrevivir más allá de las primeras semanas de vida. ¿Y con cirugía?, pregunté, aferrándome a cualquier esperanza como un náufrago se aferra a un trozo de madera en el océano. Las posibilidades son muy limitadas. Necesitaría una serie de 3 operaciones muy complicadas. La primera a los pocos días de nacer, la segunda alrededor de los 6 meses, y la tercera cuando tenga entre 2 y 4 años. Incluso si sobrevive a todas las cirugías, su expectativa de vida sería incierta. Esa noche, mientras Valentina dormía en la incubadora de cuidados intensivos, conectada a tantos tubos y cables que parecía más una máquina que un bebé, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me senté en la pequeña silla al lado de su cuna y le hice una promesa silenciosa. Hija mía, voy a luchar por ti con cada fibra de mi ser. No importa lo que cueste, no importa lo que tenga que sacrificar, tú vas a vivir. Pasé los primeros 2 años de la vida de Valentina durmiendo al lado de su cuna, verificando su respiración cada hora. Tenía un monitor especial que sonaba si su corazón se ralentizaba demasiado o se aceleraba peligrosamente. Ese sonido se convirtió en la banda sonora de mi vida. Bip, 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 el latido de mi hija manteniéndose viva contra todas las probabilidades. Alejandro tenía 8 años cuando nació Valentina, Esperanza tenía 5. Prácticamente los abandoné emocionalmente para salvar a su hermana. No fue una decisión consciente, fue instinto puro de supervivencia maternal. Cada momento que no estaba vigilando a Valentina se sentía como una traición, como si estuviera tentando al destino. Recuerdo vívidamente la noche antes de su primera cirugía. Valentina tenía apenas una semana de vida, y los médicos nos habían dicho que esta operación determinaría si tenía alguna posibilidad de sobrevivir. Me quedé despierta toda la noche, mirándola dormir, memorizando cada detalle de su pequeño rostro por si era la última vez que la vería con vida. Antonio estaba a mi lado, también sin dormir, también aterrorizado. ¿Qué pasa si no sobrevive, Isabel?, me susurró en la oscuridad. Va a sobrevivir, le respondí con una determinación que no sabía que tenía. Tiene que sobrevivir. La operación duró 14 horas. 14 horas en las que caminé por los pasillos del hospital como un fantasma, incapaz de comer, de beber, de hacer otra cosa que no fuera rezar a todos los santos que conocía y algunos que me inventé en el momento. Alejandro y Esperanza estaban con mi hermana Carmen,
Y yo había dejado instrucciones estrictas de que no les dijeran nada hasta que tuviéramos noticias. Cuando el doctor García finalmente salió del quirófano, tenía sangre en su bata y una expresión en su rostro que no supe interpretar. La operación ha sido exitosa, dijo simplemente, y yo me desplomé en los brazos de Antonio, llorando tanto que pensé que me iba a ahogar en mis propias lágrimas. Pero esa fue solo la primera de muchas batallas. Durante los siguientes 2 años, Valentina estuvo hospitalizada más tiempo del que estuvo en casa. Cada resfriado podía ser mortal para ella. Cada fiebre era una emergencia médica. Cada día que despertaba y seguía respirando era un milagro que celebraba en silencio. Nunca le conté esto a nadie. Ni a mis hijos, ni a mi hermana, ni siquiera completamente a Antonio. Él sabía que Valentina estaba enferma, por supuesto, pero nunca supo realmente cuán cerca estuvimos de perderla tantas veces. Cargué ese peso sola, justificando mi devoción excesiva hacia Valentina como favoritismo maternal natural. Pero la verdad era mucho más compleja y dolorosa. En la carta, escribí con tinta temblorosa: Valentina, nunca supiste que casi nos abandonas antes de conocer siquiera la vida. Cada Navidad que pasamos juntas fue un milagro que celebré en silencio. Cada abrazo tuyo fue una victoria contra el destino que trató de separarnos. A sus hermanos, escribí: perdónenme por haberlos descuidado. No fue porque los amara menos, sino porque tenía terror de perder a su hermana. Vivía en constante pánico de que un día simplemente dejara de respirar. Ustedes eran fuertes, independientes. Ella era frágil como una flor de cristal que podía romperse con el viento más suave. Recordé la segunda cirugía de Valentina, cuando tenía 8 meses. Esta vez fue aún más compleja que la primera. Los médicos tuvieron que reconstruir completamente las conexiones entre su corazón y sus pulmones. Me dijeron que si sobrevivía a esta operación, sus posibilidades de llegar a la adolescencia aumentarían significativamente. Significativamente resultó ser un 60% de probabilidades. Para los médicos, eso era casi un milagro. Para mí, era un terror constante disfrazado de esperanza. Durante esos meses, Alejandro comenzó a tener problemas en el colegio. Sus notas bajaron, se peleaba con otros niños, lloraba por las noches pidiendo que mamá le prestara atención. Pero yo estaba tan consumida por el miedo de perder a Valentina que no podía ver que estaba perdiendo a mi hijo mayor de una manera diferente pero igualmente devastadora. Esperanza desarrolló una independencia feroz durante ese tiempo. A los 5 años, ya se preparaba su propia merienda, se peinaba sola, incluso ayudaba a cuidar a Alejandro cuando yo estaba en el hospital. No te preocupes por nosotros, mami, me decía con una seriedad que no era natural en una niña tan pequeña. Cuida a Valentina. Esas palabras me partían el corazón porque sabía que no debería ser responsabilidad de una niña de 5 años ser tan madura, tan comprensiva, tan sacrificada. Pero estaba tan agotada, tan aterrorizada, tan consumida por la supervivencia de Valentina que no tenía energía emocional para nada más. La tercera y última cirugía llegó cuando Valentina cumplió 3 años. Para entonces, ya había demostrado que era una luchadora nata. Era pequeña para su edad, se cansaba fácilmente, no podía correr como otros niños, pero tenía una sonrisa que iluminaba habitaciones enteras y una determinación que me recordaba a mí misma. Mami, me dijo la noche antes de su última operación, voy a estar bien después de esto. No supe qué responderle. Los médicos habían sido cautamente optimistas, pero yo había aprendido que en medicina, cautamente optimista podía significar cualquier cosa desde recuperación completa hasta desastre total. Vas a estar perfecta, mi amor, le mentí con una sonrisa que esperaba que se viera más convincente de lo que me sentía. Después de esto, podrás correr y jugar como cualquier otro niño. Esa noche, escribí mi primera carta real, no esta confesión navideña, sino una carta de despedida por si algo salía mal. La guardé en mi cajón, junto con instrucciones detalladas sobre cómo cuidar a Alejandro y Esperanza si yo no pudiera hacerlo más. Porque sabía que si perdía a Valentina después de 3 años de lucha, algo dentro de mí moriría también. Pero Valentina sobrevivió. No solo sobrevivió, prosperó. La operación fue un éxito completo. Su corazón, reconstruido pieza por pieza a lo largo de 3 cirugías, finalmente funcionaba lo suficientemente bien como para permitirle vivir una vida relativamente normal. El sol del amanecer del 25 de diciembre entraba por la ventana de mi cocina, iluminando las páginas esparcidas por la mesa.
40 años de maternidad resumidos en confesiones dolorosas. 40 años de amor imperfecto, de decisiones imposibles, de sacrificios que mis hijos nunca conocieron. Doblé la carta cuidadosamente y la puse en un sobre. En la dirección, escribí: para mis hijos, con todo el amor que cabe en el corazón de una madre. No sabía si algún día la entregaría, pero necesitaba terminarla. Necesitaba liberar estas palabras que habían vivido encerradas dentro de mí como pájaros en jaulas durante demasiado tiempo. Eran las 2 de la tarde del 25 de diciembre cuando oí el timbre sonar. Mi corazón se disparó como un caballo desbocado. ¿Será que finalmente habían venido? Me levanté de la mesa donde había estado releyendo mi carta una y otra vez, tratando de encontrar el valor para hacer algo con todas esas confesiones que había plasmado en papel durante la madrugada. Mis piernas temblaban mientras caminaba hacia la puerta principal. Durante los últimos meses, cada timbre, cada llamada telefónica, cada ruido inesperado me llenaba de una esperanza desesperada seguida inmediatamente por una decepción aplastante. Había aprendido a no esperar nada, pero mi corazón de madre nunca había aprendido esa lección. Cuando abrí la puerta, era solo el cartero, don Federico Morales, un hombre mayor que había trabajado en nuestro barrio durante más de 20 años. Lo conocía desde que Alejandro era pequeño y solía correr hasta la puerta gritando: «El cartero, mamá. El cartero», como si fuera la persona más importante del mundo. «Doña Isabel», me dijo, quitándose su gorra azul con el respeto que siempre había caracterizado a los hombres de su generación, «tengo una encomienda para usted. Llegó esta mañana temprano, marcada como urgente». Me extrañó que hubiera correo en día de Navidad. Don Federico normalmente no trabajaba los días festivos, pero ahí estaba, con su uniforme impecable y su sonrisa amable de siempre. «Es muy raro que trabaje hoy, don Federico», le dije mientras firmaba el recibo con manos que no podía controlar. «Es verdad, doña Isabel, pero esta encomienda llegó con instrucciones muy específicas. Debía entregársela exactamente hoy, a esta hora». Sus ojos arrugados tenían una expresión extraña, como si supiera algo que yo no sabía. «Que tenga una buena Navidad, señora». Era una pequeña caja envuelta en papel dorado, del tamaño aproximado de una caja de zapatos para niños. No había remitente visible, solo mi nombre escrito en una caligrafía elegante que no reconocí inmediatamente. La dirección estaba escrita con tinta azul oscura, la misma tonalidad que yo había usado para escribir mi carta durante la noche. Cerré la puerta y caminé lentamente hasta la sala, la caja temblando en mis manos como si contuviera algo vivo. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había amamantado a mis 3 hijos, donde había leído cientos de cuentos infantiles, donde había consolado lágrimas de rodillas raspadas y corazones rotos de adolescentes. El papel dorado se despegó fácilmente, como si hubiera sido envuelto por manos expertas pero amorosas. Dentro había una caja de cartón simple, sin decoraciones. Cuando la abrí, encontré algo que me hizo desmoronar completamente. Era una fotografía que me arrancó un grito ahogado del pecho. Era una foto nuestra de 10 años atrás, del último Navidad que pasamos todos juntos como familia. Estábamos sonriendo, abrazados alrededor del árbol de Navidad que Antonio y yo habíamos montado juntos esa mañana. Era un pino real que habíamos comprado en el mercado navideño de la Plaza del Salvador, y llenaba toda la sala con su aroma a bosque. En la fotografía, Alejandro sostenía a su hijo pequeño, Adrián, que entonces tenía apenas 2 años y llevaba un pijama de renos que yo mismo había bordado a mano. Esperanza tenía su mano en mi hombro derecho, sonriendo con esa sonrisa traviesa que siempre había sido su marca distintiva desde niña. Valentina estaba sentada en el suelo con los regalos, llevando el vestido rojo que le había regalado para esa Navidad especial. Y yo estaba en el centro, rodeada por mi familia, con una expresión de felicidad tan genuina que me dolió verla. En mis brazos tenía a Sofía, la hija menor de Esperanza, que entonces era apenas un bebé de 6 meses. Antonio estaba detrás de mí, con sus manos en mis hombros, sonriendo con esa sonrisa cálida que había sido mi refugio durante tantos años. Esa había sido la última Navidad de Antonio. Murió 4 meses después, en abril de 2014, de un infarto repentino mientras trabajaba en el jardín. No hubo tiempo para despedidas, no hubo últimas palabras profundas. Un momento estaba podando los rosales que había plantado para mí cuando nos casamos, y al siguiente estaba en el suelo, con las manos aún sucias de tierra. Después de su muerte, todo cambió.
Los domingos familiares se volvieron esporádicos, luego raros, luego inexistentes. Las llamadas telefónicas se espaciaron. Las visitas se acortaron. Era como si la muerte de Antonio hubiera roto el hilo invisible que mantenía unida a nuestra familia. En el reverso de la fotografía, escrito con la misma caligrafía elegante del sobre, estaba el mensaje que cambiaría todo. Mamá, nunca te hemos olvidado. Volveremos a casa. Mi corazón se detuvo completamente. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces, tratando de convencerme de que no era producto de mi imaginación desesperada. Las palabras estaban ahí, reales, escritas con tinta que aún olía fresca. ¿Será que era real? ¿Será que finalmente habían perdonado mis fallos como madre? Corrí hasta la ventana y miré hacia la calle vacía. El barrio estaba sumido en la tranquilidad típica de las tardes navideñas, con la mayoría de las familias reunidas en sus casas, celebrando juntas como nosotros solíamos hacer. Pero no había nadie en la calle. Ningún coche familiar apareciendo en la esquina. Ninguna figura conocida caminando hacia mi casa. Solo el silencio andaluz de una tarde de diciembre, interrumpido ocasionalmente por el ladrido distante de algún perro o el sonido de televisores encendidos en las casas vecinas. Volví a la cocina y tomé la carta que había escrito durante la noche. Las páginas estaban arrugadas de tanto manipularlas. La tinta azul había corrido en algunos lugares donde mis lágrimas habían caído sobre el papel. Releer mis propias palabras me dolía, pero también me daba una extraña sensación de liberación. Tal vez era la hora de ser valiente. Tal vez era la hora de confrontar mis miedos más profundos y entregar estas palabras, sin importar las consecuencias. La fotografía era una señal, tenía que serlo. No podía ser coincidencia que llegara precisamente cuando había terminado de escribir mi confesión más dolorosa. Me dirigí a mi habitación y me vestí con mi mejor abrigo, el de lana azul marino que Antonio me había regalado en nuestro último aniversario de bodas. Me peiné con cuidado, me puse un poco de rouge en las mejillas para no parecer el fantasma que me había convertido en los últimos meses, y guardé la carta en mi bolso junto con la fotografía. Iba a ir hasta la casa de cada uno de mis hijos. Iba a entregar personalmente esta confesión, aunque eso significara enfrentar rechazos, aunque eso significara escuchar verdades dolorosas sobre mis fracasos como madre, aunque eso significara ser rechazada una vez más. El viento frío de diciembre cortaba mi rostro mientras caminaba por las calles empedradas de Sevilla. Pero por primera vez en meses, sentía una determinación ardiendo dentro de mí como una llama que se niega a apagarse. No podía seguir viviendo con estos secretos. No podía seguir cargando este peso sola. La verdad tenía que salir, sin importar cuán dolorosa fuera. Mis hijos merecían conocer la historia completa, merecían entender por qué había tomado las decisiones que había tomado, porque había amado de la manera imperfecta pero sincera en que lo había hecho. Mientras caminaba, recordé las palabras que mi madre me había dicho cuando nació Alejandro. Hija, ser madre no es ser perfecta. Es amar con todo tu corazón, incluso cuando no sabes si estás haciendo lo correcto. En aquel momento no entendí completamente lo que quería decir. Ahora, 40 años después, esas palabras resonaban en mi alma como campanas de verdad. Cada paso que daba hacia las casas de mis hijos era un paso hacia la redención o hacia la destrucción final de lo que quedaba de nuestra familia. Pero ya no importaba. No podía seguir viviendo en esta prisión de secretos y arrepentimientos. Era hora de liberar la verdad, sin importar las consecuencias. La fotografía en mi bolso parecía quemarme a través de la tela. Volveremos a casa, había dicho el mensaje. Tal vez esas palabras fueran una promesa. O tal vez fueran solo el último regalo cruel del destino antes de quitarme la esperanza para siempre. Solo había una manera de descubrirlo. Y esa manera requería el tipo de valor que solo una madre desesperada puede encontrar en lo más profundo de su corazón roto. Llegué primero a la casa de Alejandro. Vivía en un apartamento moderno en el centro de la ciudad, cerca de la Avenida de la Constitución, en uno de esos edificios nuevos que habían construido donde antes estaban las casas antiguas del barrio. El contraste me dolía cada vez que venía. Donde una vez hubo patios con naranjos y familias numerosas compartiendo espacios, ahora había apartamentos individuales con balcones pequeños y vidas solitarias. Toqué el timbre con el corazón martillando en mi garganta como un pájaro enjaulado. Esperé unos segundos que se sintieron como horas, escuchando los ruidos familiares del interior. El televisor encendido transmitiendo algún programa navideño,
pasos que se acercaban, la voz de mi nieto Adrián preguntando «¿Quién es, papá?». Cuando Alejandro abrió la puerta, vi la sorpresa genuina en sus ojos oscuros, esos ojos que había heredado de mí y que ahora me miraban con una mezcla de confusión y algo que podría haber sido esperanza. Llevaba una camiseta vieja de fútbol del Betis y tenía barba de varios días, como si no hubiera dormido bien en semanas. «Mamá, ¿qué haces aquí?». Su voz era cautelosa, como si estuviera hablando con un animal salvaje que podría huir en cualquier momento. Detrás de él, pude ver a su esposa Carmen preparando algo en la cocina, y a Adrián, que ahora tenía 12 años, jugando con una consola de videojuegos en el sofá. «Necesitamos hablar, Alejandro. Hay cosas que necesitas saber, cosas que he guardado durante demasiado tiempo». Mi voz temblaba más de lo que hubiera querido, pero las palabras salieron con una claridad que me sorprendió. Él me miró durante un momento que pareció eterno, sus ojos escaneando mi rostro como si estuviera buscando señales de alguna enfermedad o crisis. Finalmente, se hizo a un lado y me invitó a entrar, pero mantuvo cierta distancia física y emocional. La sala estaba decorada para Navidad, pero de una manera minimalista, moderna, sin el calor y la abundancia de las Navidades de su infancia. «Carmen, ¿puedes llevar a Adrián a su habitación por un momento?», le dijo a su esposa. Ella asintió comprensivamente y se llevó al niño, no sin antes darme un abrazo cordial pero breve. Carmen siempre había sido amable conmigo, pero yo sabía que Alejandro le había contado todo sobre nuestros problemas familiares. Me senté en el borde del sofá, sintiéndome como una extraña en la casa de mi propio hijo. Saqué la carta de mi bolso con manos que no podía controlar y se la entregué como si fuera una bomba a punto de explotar. «Lee esto, por favor. Cuando termines, tal vez entiendas por qué tomé las decisiones que tomé, por qué hice las cosas que hice, por qué te fallé de las maneras en que te fallé». Alejandro tomó la carta como si fuera un documento legal peligroso. La desdobló lentamente, y pude ver cómo sus ojos se movían a través de las líneas manuscritas, absorbiendo cada palabra, cada confesión, cada secreto que había guardado durante décadas. Vi sus expresiones cambiar como las nubes en el cielo andaluz, primero sorpresa, luego shock, después comprensión lenta y dolorosa, y finalmente lágrimas que se acumulaban en sus ojos como lluvia en charcos. Cuando llegó a la parte sobre Valentina y su condición médica, levantó la vista hacia mí con una expresión que jamás había visto antes. «Mamá, yo no sabía. Nosotros no sabíamos nada de esto». Su voz era apenas un susurro, cargada de culpa y comprensión tardía. «Pensé que simplemente la querías más a ella que a nosotros. Yo no quería que supieran. Pensé que los estaba protegiendo del miedo que yo sentía cada día, del terror constante de perderla. Pero me doy cuenta ahora de que los perdí a ustedes en el proceso». Alejandro continuó leyendo, y cuando llegó a la parte donde confesaba la verdad sobre su paternidad biológica, sus lágrimas comenzaron a caer libremente. «Mamá, sobre lo de mi padre biológico, yo ya lo sabía. Lo descubrí hace años, cuando necesité exámenes médicos para un problema de salud. Pero nunca quise lastimarte preguntándotelo directamente. Esta revelación me golpeó como un rayo. Lo sabías y nunca dijiste nada. Papá Antonio era mi padre en todo lo que importaba. El otro hombre, solo fue un donante genético. Pero me dolió que nunca confiaras en mí lo suficiente como para contármelo tú misma». Cuando terminó de leer toda la carta, estaba llorando abiertamente. Se levantó del sofá y me abrazó con una intensidad que no había sentido de él desde que era un niño pequeño. «Perdóname, mamá. Perdóname por haber sido tan cruel contigo. Perdóname por no haber entendido que estabas luchando batallas que yo ni siquiera podía imaginar». «No hay nada que perdonar, hijo. Fui yo quien falló como madre. Fui yo quien eligió el silencio en lugar de la honestidad». Salí de la casa de Alejandro con el corazón ligeramente más liviano, pero sabiendo que las conversaciones más difíciles aún estaban por venir. El siguiente destino era la casa de Esperanza, y ella siempre había sido la más directa, la más confrontativa de mis hijos. Esperanza vivía en un chalet en las afueras de Sevilla, en una urbanización nueva donde las casas eran idénticas y los jardines estaban perfectamente cuidados. Su casa reflejaba su personalidad, ordenada, moderna, eficiente. Cuando toqué el timbre, ella abrió la puerta inmediatamente, como si hubiera estado esperándome. «Sabía que vendrías», me dijo sin preámbulos. «Alejandro me llamó hace una hora y me contó sobre la carta».
Su reacción fue más intensa que la de su hermano. Leyó la carta en silencio absoluto, pero pude ver cómo sus emociones se intensificaban con cada página. Cuando terminó, no hubo abrazo inmediato. En su lugar, me miró directamente a los ojos con esa intensidad que siempre había tenido desde niña. ¿Por qué nunca nos dijiste nada? ¿Por qué cargaste con todo esto sola? Su voz no era acusatoria, sino dolida, profundamente herida por décadas de malentendidos. Porque pensé que era mi responsabilidad como madre protegerlos de mis miedos, de mis fracasos, de mis decisiones equivocadas. No, mamá. Éramos una familia. Deberíamos haber enfrentado todo juntos. Me dolía verte tratar a Valentina de manera diferente, pero nunca entendí por qué. Pensé que era favoritismo, que simplemente no me querías tanto como a ella. Esperanza se sentó a mi lado en su sofá elegante y tomó mis manos entre las suyas. Mamá, durante años he estado enojada contigo. Enojada porque sentía que nunca fui suficiente para ti, que siempre estaba compitiendo por tu atención con Valentina. Pero ahora entiendo que no estaba compitiendo con ella, estaba compitiendo con tu miedo de perderla. Siempre fuiste suficiente, Esperanza. Más que suficiente. Eras mi guerrera, mi hija fuerte que podía enfrentar cualquier cosa. Tal vez confié demasiado en esa fortaleza. ¿Sabes lo que más me duele?, me preguntó, sus ojos llenándose de lágrimas que había estado conteniendo durante años. Que durante todos estos años, pensé que era una mala hija porque no podía hacerte feliz de la manera que Valentina lo hacía. Desarrollé esta necesidad constante de ser perfecta, de lograr más, de ser mejor, tratando de ganar tu aprobación. Esta confesión me partió el corazón. Mi hija brillante, exitosa, que había llegado a ser una abogada reconocida, había estado luchando toda su vida con sentimientos de inadecuación que yo había causado sin darme cuenta. Esperanza, siempre estuve orgullosa de ti. Increíblemente orgullosa. Tal vez no lo demostré de la manera correcta, pero cada logro tuyo me llenaba de alegría. Por último, fui hasta la casa de Valentina. Ella vivía en una casa pequeña pero acogedora cerca de la catedral, rodeada de plantas y decorada con el gusto artístico que siempre había tenido. Cuando llegué, ella ya tenía preparado té y galletas, como si hubiera estado esperándome también. Los otros ya me llamaron, me dijo con una sonrisa triste. Me contaron sobre la carta. Cuando Valentina leyó mi confesión, su rostro se transformó completamente. Era como ver a una persona descubrir una parte de su identidad que nunca había conocido. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas, y cuando llegó a la parte sobre su condición médica, se quedó en silencio durante largos minutos. Mamá, siempre supe que había algo especial en tu amor por mí. Pero pensé que era favoritismo, que tal vez era tu hija preferida. Nunca imaginé que fuera esto. Sus palabras salían entrecortadas, cargadas de emoción. Cada día contigo fue un regalo, Valentina. Cada Navidad fue una celebración de tu vida, una victoria contra el destino que trató de llevarte lejos de nosotros. Pero ahora entiendo por qué mis hermanos a veces parecían resentidos conmigo. No era porque fuera mimada, era porque tú tenías miedo de perderme. Exacto. Y en ese miedo, lastimé a tus hermanos sin darme cuenta. Los abandoné emocionalmente porque estaba tan concentrada en mantenerte viva. Valentina se acercó a mí y me abrazó con la misma ternura que había mostrado desde niña. Mamá, gracias por salvarme la vida. Pero también gracias por finalmente contarnos la verdad. Ahora entiendo por qué nuestra familia funcionaba de la manera que funcionaba. ¿Puedes perdonar a una madre imperfecta que amó lo mejor que supo? Le pregunté, mi voz quebrada por décadas de culpa. No hay nada que perdonar, mamá. Solo hay amor que finalmente puede expresarse sin secretos. Eran las 6 de la tarde del 25 de diciembre cuando algo milagroso ocurrió. Mientras caminaba de regreso a mi casa después de visitar a Valentina, sintiéndome agotada pero extrañamente liberada, oí voces conocidas que se acercaban desde la dirección opuesta. Al principio pensé que era mi imaginación, que mi mente cansada estaba jugándome una broma cruel después del día emocionalmente devastador que había vivido. Pero cuando levanté la vista, los vi a todos caminando hacia mi casa desde diferentes direcciones, como si hubieran coordinado un encuentro secreto. Alejandro venía desde el norte, llevando una bolsa grande de regalos y caminando junto a Carmen y Adrián. Esperanza se acercaba desde el este,
con sus 2 hijos corriendo delante de ella, cargando flores y una botella de cava. Y Valentina venía desde el sur, con sus brazos llenos de las flores favoritas que siempre traía cuando visitaba, claveles rojos y blancos del mercado de la Encarnación. Me detuve en el medio de la calle, incapaz de creer lo que estaban viendo mis ojos. Era como una escena de una película, esos momentos que parecen demasiado perfectos para ser reales. El sol de la tarde creaba largas sombras doradas en las calles empedradas, y mis hijos se acercaban a mí como si fueran figuras saliendo de un sueño. Corrí hasta la ventana de mi casa, aunque correr es un eufemismo para los pasos apresurados que puede dar una mujer de 60 años con el corazón a punto de explotar de emoción, y los vi a todos convergiendo hacia mi puerta principal. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir la cerradura. Cuando finalmente logré abrir la puerta, estaban todos allí parados en mi umbral, con los ojos todavía rojos e hinchados de tanto llorar, pero con sonrisas verdaderas en sus rostros. Sonrisas que no había visto en años. Sonrisas que me recordaron a los niños que una vez fueron, antes de que los secretos y los malentendidos construyeran muros entre nosotros. «Mamá», dijo Alejandro, dando un paso adelante como el hermano mayor que siempre había sido, «venimos a pasar la Navidad contigo. La verdadera Navidad». «Pedimos disculpas por ayer», añadió Esperanza, su voz suave pero firme. Estábamos dolidos, confundidos, pero no entendíamos nada. No entendíamos el contexto completo de nuestras vidas. «Y ahora entendemos», completó Valentina, acercándose a mí con esa gracia delicada que siempre había tenido. «Entendemos que el amor a veces se manifiesta de formas que no podemos comprender en el momento, pero que no por eso son menos verdaderas o menos valiosas». Adrián, mi nieto de 12 años, se adelantó y me abrazó con la espontaneidad que solo los niños pueden tener. «Abuela, papá me explicó que estuviste muy triste. No queremos que estés triste en Navidad». Sus palabras, dichas con la honestidad directa de la infancia, me hicieron llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alegría mezcladas con décadas de tristeza acumulada. Los niños de Esperanza, Mateo de 8 años y Lucía de 6, también se acercaron tímidamente. Habían pasado tantos meses desde la última vez que los había visto que Lucía había crecido varios centímetros y había perdido 2 dientes de leche. «¿Por qué lloras, Yaya?», me preguntó Lucía, usando el nombre cariñoso que había inventado para mí cuando era más pequeña. «Lloro porque estoy muy feliz de verlos», le respondí, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. A veces, cuando estamos muy felices, lloramos igual que cuando estamos tristes. Entraron en la casa y, por primera vez en meses, los espacios vacíos se llenaron de vida otra vez. Alejandro fue directamente a la cocina y comenzó a revisar la cena de Navidad que había dejado intacta la noche anterior. «Mamá, esto se puede arreglar. Podemos recalentar todo y hacer una cena perfecta». Carmen, su esposa, se unió a él inmediatamente. «Isabel, yo traje algunos postres que hice esta mañana». Y Alejandro insistió en parar en la panadería de Don Rafael para comprar tu pan favorito, ese integral con semillas que tanto te gusta. Esperanza ya estaba organizando los regalos debajo del árbol de Navidad, ese mismo árbol que había decorado sola 2 días antes, pensando que nadie vendría a verlo. «Mamá, trajimos regalos para todos. Sé que no era planeado, pero después de leer tu carta, cada uno de nosotros sintió la necesidad de hacer algo especial». Valentina había ido directamente al aparador donde guardaba mis floreros más bonitos y estaba arreglando los claveles con el ojo artístico que siempre había tenido. «Mamá, estas flores son de la señora Remedios del mercado. Cuando le conté que venía a verte, me dio las más bonitas que tenía. Dale mis saludos a doña Isabel», me dijo. «Hace mucho que no la veo por el mercado». Juntos, rearmamos la cena de Navidad. Reactivamos el horno. Recalentamos el pavó que, milagrosamente, aún estaba jugoso y delicioso. Las croquetas recuperaron su crujido dorado en el horno, y el aroma familiar de las especias navideñas comenzó a llenar la casa otra vez. Pero más que la comida, lo que se cocinaba en mi casa esa tarde era algo mucho más importante: la reconciliación. Por primera vez en años, conversamos de verdad. No sobre el clima o sobre noticias superficiales, sino sobre cosas que importaban. Hablamos sobre heridas, sobre perdón, sobre cómo el amor puede ser imperfecto pero aún así ser verdadero y transformador. «Mamá», me dijo Alejandro mientras cortaba el pavó en la cocina, donde habíamos establecido una especie de cuartel general familiar, «lo que escribiste sobre papá Antonio,
Él siempre supo, ¿verdad? Sí, después de esa horrible noche cuando se lo conté. Pero él me dijo algo que nunca olvidaré. Isabel, ese hombre puede haber contribuido a crear a Alejandro, pero yo fui quien lo ayudó a convertirse en el hombre que es hoy. Papá Antonio te amaba como si fuera su sangre, porque en todo lo que importaba, lo eras. Esperanza estaba ayudando a Valentina a poner la mesa con la vajilla buena, esa que solo usábamos en ocasiones especiales. Mamá, durante años me sentí culpable por ser tan exigente contigo, por siempre querer más atención. Pero ahora me doy cuenta de que estaba actuando como una niña que no entendía que había crisis más grandes que sus propias necesidades. No tienes nada de que sentirte culpable, hija. Tenías derecho a recibir toda la atención que necesitabas. El error fue mío al no saber cómo balancear las necesidades de todos mis hijos. Valentina, que estaba encendiendo las velas del candelabro, se detuvo y me miró. Mamá, hay algo que nunca te dije. Durante todos estos años, siempre sentí que era diferentes, que había algo sobre mí que no sabía. A veces tenía pesadillas sobre hospitales y personas con batas blancas. Nunca entendí de dónde venían esos sueños. Eran memorias, mi amor. Tu mente de niña pequeña guardó fragmentos de todo lo que vivimos juntas en esos primeros años. Los nietos jugaban por la sala, llenando la casa con las risas que habían faltado durante tanto tiempo. Adrián le estaba enseñando a Mateo y Lucía a jugar con una consola de videojuegos que había traído, y sus voces alegres resonaban por todos los rincones que habían estado silenciosos durante meses. Cuando finalmente nos sentamos a cenar, eran las 8:30 de la noche. La mesa estaba perfectamente puesta, las velas creaban una atmósfera cálida e íntima, y por primera vez en décadas, toda mi familia estaba reunida no por obligación o tradición, sino por amor genuino y perdón mutuo. Alejandro propuso un brindis antes de comenzar a comer. Por mamá, quien nos enseñó que el amor a veces significa cargar cargas pesadas en silencio para proteger a quienes amamos. Pero también aprendimos, agregó Esperanza, levantando su copa de cava, que no necesitamos cargar todo solos. Las familias verdaderas comparten tanto las alegrías como los dolores. Valentina añadió, con su voz suave pero clara, y yo aprendí que soy amada no porque sea especial o diferente, sino porque soy su hija. Igual que Alejandro y Esperanza. El amor de una madre no es un recurso limitado que debe dividirse, es infinito y único para cada hijo. Carmen, que había sido testigo silenciosa de tantos conflictos familiares a lo largo de los años, también levantó su copa. Por las segundas oportunidades y por las familias que tienen el valor de sanar juntas. Brindamos con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de alegría, de alivio, de amor redescubierto. La cena que siguió fue perfecta no porque la comida fuera excepcional, sino porque finalmente estábamos juntos de verdad, sin secretos, sin resentimientos, sin muros emocionales entre nosotros. Esa noche, después de que todos se fueran a sus casas con promesas de reunirse pronto otra vez, me senté sola en mi sala, pero esta vez la soledad no se sentía como abandono, sino como paz. La carta que había escrito la noche anterior había logrado lo que años de silencio no habían podido. Había construido puentes donde antes había abismos. La Navidad de 2023 se convirtió en el punto de inflexión de nuestras vidas. No porque hubiera borrado mágicamente todos nuestros problemas, sino porque había establecido una nueva base de honestidad sobre la cual podríamos construir el futuro de nuestra familia. Hoy, un año después de aquella Navidad que cambió nuestras vidas para siempre, todavía guardo esa carta. Pero ahora ya no es más un secreto doloroso escondido en las gavetas de mi corazón. Es una reliquia familiar, un documento sagrado que nos recuerda a todos de dónde venimos y hacia dónde hemos llegado. Es una prueba tangible de que la verdad, aunque sea dolorosa como un bisturí que corta carne infectada, puede liberar y sanar heridas que parecían incurables. La carta reposa ahora en una caja especial de madera que Valentina me regaló en mi cumpleaños número 61. Es una caja hecha de madera de olivo, con incrustaciones de madreperla que brillan suavemente bajo la luz. Para guardar los tesoros más importantes, me dijo cuando me la entregó. Los tesoros que valen más que cualquier joya o dinero. Mis hijos vienen a visitarme regularmente ahora. No por obligación familiar o dates establecidos en calendarios, sino porque genuinamente quieren estar aquí. Alejandro viene todos los sábados por la mañana con Adrián, y juntos trabajamos en el jardín que Antonio había comenzado y que yo había abandonado después de su muerte. Ahora está floreciendo otra vez,
lleno de rosas, jazmines y los naranjos que siempre han sido característicos de los patios sevillanos. Esperanza me llama todos los miércoles por la noche, y hablamos durante horas sobre todo y nada. Me cuenta sobre sus casos legales más interesantes, sobre los libros que está leyendo, sobre las travesuras de Mateo y Lucía. Pero lo más importante es que ahora también me habla de sus sentimientos, de sus miedos, de sus sueños. Ya no hay esa barrera invisible de formalidad que había existido entre nosotras durante tantos años. Valentina y yo hemos desarrollado una tradición especial. Todos los domingos por la tarde, vamos juntas al mercado de la Encarnación. Compramos flores frescas, ingredientes para cocinar algo especial, y simplemente caminamos por las calles del centro histórico de Sevilla, hablando sobre la vida como dos amigas que han pasado por mucho juntas. Ella me ha enseñado a ver la ciudad con ojos de artista, a notar detalles arquitectónicos que había pasado por alto durante décadas. Pasamos todos los feriados juntos ahora. No solo Navidad, sino también Semana Santa, el Día de la Madre, cumpleaños, y cualquier excusa que encontremos para reunirnos. La casa que una vez se sintió como un mausoleo lleno de ecos dolorosos, ahora vibra constantemente con conversaciones, risas de niños, debates animados y el tipo de ruido alegre que solo las familias grandes pueden crear. Cada vez que nos reunimos, inevitablemente alguien menciona aquella Navidad de 2023, la Navidad que casi nos destruye pero que terminó salvándonos. Lo llamamos el milagro de la carta y ya se ha convertido en parte de la mitología familiar que pasaremos a las próximas generaciones. Adrián, que ahora tiene 13 años y está en esa edad donde todo le parece dramático e intenso, a menudo me pregunta sobre los secretos familiares. Yaya, ¿cómo pudiste guardar todos esos secretos durante tanto tiempo? A mí me resulta imposible no contarle todo a mis amigos. Su curiosidad adolescente me divierte y me enternece al mismo tiempo. Hijo, le explico, los adultos a veces pensamos que protegemos a las personas que amamos manteniéndolas alejadas de nuestros problemas. Pero lo que aprendí es que los secretos son como plantas venenosas. Crecen en la oscuridad y eventualmente envenenan todo lo que tocan. Mateo y Lucía, los hijos de Esperanza, han convertido mi casa en su segundo hogar. Tienen juguetes en mi sala, libros infantiles en mi mesa de centro, y han declarado que mi cocina hace las mejores meriendas del mundo. Lucía, que ahora tiene 7 años, me ayuda a cocinar todos los sábados, y juntas hemos creado nuevas recetas que combinan tradiciones familiares con su creatividad infantil. La carta que escribí en la soledad de aquella víspera de Navidad no fue simplemente una confesión desesperada. Se convirtió en una llave maestra que abrió puertas que habían estado cerradas durante décadas. Fue la prueba de que nunca es demasiado tarde para decir te amo de la manera correcta, y perdóname con la honestidad que sana heridas profundas. He aprendido que las familias no se definen por la perfección, sino por la capacidad de sobrevivir a las imperfecciones juntas. No se trata de ser padres perfectos o hijos perfectos, sino de ser lo suficientemente valientes para amar a pesar de las fallas, y lo suficientemente sabios para perdonar cuando el amor se manifiesta de formas que no podemos comprender inmediatamente. Cuando miro hacia atrás a aquellos meses de soledad antes de la Navidad de 2023, me doy cuenta de que esa oscuridad era necesaria. Como las semillas que necesitan estar enterradas en tierra oscura antes de poder germinar y crecer hacia la luz, nuestra familia necesitaba pasar por esa separación dolorosa para poder renacer más fuerte y más unida. La fotografía misteriosa que recibí aquella tarde del 25 de diciembre, la que tenía el mensaje «Volveremos a casa», nunca pude rastrear su origen. Don Federico, el cartero, insiste en que simplemente siguió las instrucciones de entrega que venían con el paquete. Pero yo tengo mis sospechas de que fue obra de mis propios hijos, coordinando secretamente una manera de darme esperanza justo cuando más la necesitaba. Antonio habría estado orgulloso de ver cómo nuestra familia se sanó a sí misma. A menudo, cuando estoy sola en la casa por las tardes, siento su presencia aprobadora. No de una manera fantasmal o sobrenatural, sino en la forma en que el amor verdadero deja huellas permanentes en los lugares donde fue vivido intensamente. Si tú, que estás escuchando esta historia, tienes palabras no dichas para alguien que amas, no esperes hasta encontrarte solo en una Navidad para decirlas. Si tienes perdón que pedir o que dar, no dejes que el orgullo o el miedo te roben la oportunidad de ser feliz. La vida es demasiado corta y demasiado impredecible para desperdiciar tiempo en silencios que podrían romperse con conversaciones valientes. Porque al final, lo que importa no es haber sido una madre perfecta, un hijo perfecto o una familia perfecta.
Lo que importa es ser auténtico, ser lo suficientemente valiente para amar a pesar de las fallas, y ser lo suficientemente sabio para perdonar cuando el amor se manifiesta de formas que no entendemos en el momento. Esta es mi historia. Esta es la historia de cómo una carta escrita en la soledad más profunda de la Navidad se convirtió en la clave para recuperar lo más preciado que tenía, mi familia. Y esta es la prueba viviente de que a veces, necesitamos perdernos completamente para finalmente encontrar el camino de regreso a casa. Que esta historia le sirva como recordatorio de que nunca es demasiado tarde para la honestidad, nunca es demasiado tarde para el perdón, y nunca es demasiado tarde para el amor verdadero. Porque las familias, como las mejores historias, no terminan con finales perfectos, terminan con nuevos comienzos llenos de posibilidades infinitas. La carta sigue en su caja de madera de olivo, pero ya no es un secreto. Es un legado. Un recordatorio para las futuras generaciones de nuestra familia de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de sanar, de unir, y de transformar incluso las heridas más profundas en fuentes de sabiduría y fortaleza. Esta historia que acabo de compartir contigo salió de lo más profundo de mi alma. Durante 60 años creí que era la única madre en el mundo que había cometido tantos errores, que había guardado tantos secretos, que había amado de forma tan imperfecta. Pero ahora sé que no estoy sola. Sé que en este momento, mientras escuchas mi voz, tal vez tú también estés sentado en una casa que se siente demasiado vacía. Tal vez tú también tengas hijos que ya no te llaman, nietos que apenas conoces, o palabras que se han quedado atascadas en tu garganta durante años. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesitas escribir una carta? ¿Hay verdades que has estado guardando porque pensaste que era más fácil cargar con ella solo? ¿Hay perdón que necesitas pedir o dar? Cuando tenemos 60, 70, 80 años, creemos que ya es demasiado tarde para cambiar las cosas. Que los errores del pasado son cicatrices permanentes que nunca sanarán. Pero te juro por la memoria de mi Antonio que no es así. Nunca es demasiado tarde para tender la mano. Nunca es demasiado tarde para la verdad. Si mi historia te ha tocado el corazón, si has sentido que no estás solo en tus luchas familiares, déjame saber en los comentarios. Cuéntame si tú también tienes una carta que necesitas escribir. Compárteme si reconoces tu propia historia en la mía. A veces, saber que otros han pasado por lo mismo nos da el valor que necesitamos para dar el primer paso. Y si esta historia te ha enseñado algo sobre el amor, sobre el perdón, sobre el coraje de ser honesto cuando más duele, dale like a este vídeo. Compártelo con alguien que tal vez necesite escuchar que las familias rotas pueden sanarse, que los corazones heridos pueden volver a latir con esperanza. Suscríbete a este canal porque aquí compartimos historias reales de personas reales que han encontrado luz en la oscuridad. Historias que nos recuerdan que mientras tengamos aliento en nuestros pulmones, tenemos oportunidades de reparar lo que se rompió. Tu familia, tus hijos, tus nietos. Ellos también están esperando esa carta, esa llamada, ese abrazo que les diga que el amor verdadero nunca se rinde. No dejes que el orgullo te robe la oportunidad de escribir tu propio final feliz. Los leo en los comentarios. Y recuerda, nunca estás solo en tu dolor, pero tampoco tienes que estar solo en tu sanación.